La densidad de plantación siempre ha sido un tema controvertido y polémico en fruticultura. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Desde que nosotros iniciamos la plantación hasta la primera cosecha comercial, eso es lo que se llama periodo improductivo. Al aumentar la densidad de plantación reduciremos ese periodo improductivo, puesto que vamos aumentando el número de árboles por hectárea. Hay que distinguirlo, la entrada en producción con la producción en estado adulto. En estado adulto se han hecho diferentes estudios y, por ejemplo, en el olivar, que tiene un vigor y un comportamiento parecido al almendro, se ha observado que a partir de 250 a 300 árboles por hectárea, el incremento que tenemos en la producción al aumentar la densidad de plantación es muy bajo o nulo. Con lo cual, en estado adulto no es de esperar grandes diferencias por el efecto de la densidad de plantación. Otro aspecto importante es que en ocasiones se puede mejorar la mecanización del cultivo, sobre todo de la recolección, aumentando la densidad de plantación. Y esta quizás sea una de las principales causas que desde los últimos años la inmensa mayoría de las plantaciones de olivar se estén haciendo con plantaciones de muy alta densidad o superintensivo, porque en la actualidad es el único diseño que permite una recolección totalmente mecanizada del cultivo del olivar. Como inconvenientes del aumento de la densidad de plantación, vamos a tener más costes de cultivo, lógica, más costes de implantación sobre todo. Vamos a poner más árboles por hectárea, con lo cual el coste se incrementa, y también van a ser superiores los gastos para la instalación de riegos y otros aspectos. También hay que tener en cuenta que al aumentar la densidad de plantación se incrementan la problemática de sombreamiento de las copas y de dificultad del tránsito de la maquinaria por las calles. Y tendremos que hacer intervenciones de poda para corregir estos defectos en el supuesto de que se den, con lo cual lo que es el manejo del cultivo se complica más al aumentar la densidad de plantación. También se comenta que al aumentar la densidad de plantación puede ser mayor la incidencia de enfermedades, al incrementarse la humedad relativa dentro de la plantación. Nosotros eso no lo hemos observado. No hemos visto una mayor incidencia de enfermedades al incrementar la densidad. Puede ser porque sí, aumentamos la humedad relativa, pero también se incrementa la eficacia de los tratamientos fitosanitarios al aumentar la densidad de plantación, puesto que las dimensiones de la copa son más pequeñas y el producto se reparte mejor en todo el volumen de la copa. Otro aspecto que se discute de la densidad de plantación es que puede acortar la vida útil de la plantación. Hombre, yo creo que siempre y cuando nos aseguremos un mínimo de 15 o 20 años de vida útil y que sean rentables, ¿para qué queremos más? No tiene mucho sentido en fruticultura actualmente hablar de vida útiles superiores a 20, 30 años. Bien. Y otro aspecto muy importante, y cada vez lo va a ser más, es su adecuación a condiciones de estrés hídrico. Hay que tener presente que la inmensa mayoría de las plantaciones de almendro se cultivan en secano. Y las que están en riego, la mayoría son de riegos deficitarios y no siempre se tiene aseguradas las mismas dotaciones de agua, y este año, por desgracia, pues se ha padecido que ha habido una reducción en las dotaciones de agua autorizadas para el riego. Entonces, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, y hay que tener presente que al aumentar
la densidad de plantación, el árbol va a soportar la plantación, va a soportar peor las condiciones de estrés hídrico. Va a haber una reducción de la cosecha, con peor calidad del fruto y un estado vegetativo también peor, que puede llegar incluso a la mortalidad de los árboles si esa reducción en las dotaciones de agua de riego es muy drástica. Para analizar el comportamiento de diferentes densidades de plantación en el cultivo del almendro, establecimos en el IFAPA de Córdoba un ensayo. El ensayo se planteó como un factorial. Por una parte tenemos un factor de densidad de plantación, que tenemos 4 tratamientos, el que hemos llamado convencional, que son 238 árboles por hectárea, a un marco de 7 por 6. Luego tenemos 2 tratamientos denominados de alta densidad, uno es marco de 6 por 3, que sale una densidad de 555 árboles por hectárea, y otro de 5 por 2, que da una densidad de 1000 plantas por hectárea. Y terminamos con lo que se denomina muy alta densidad, superintensivo o plantaciones en seto. Esto tiene un marco de 2,5 por 1,2, que sale una densidad de 2.381 árboles por hectárea. Para cada uno de las densidades de plantación se han analizado el comportamiento de diferentes patrones, adecuados al marco de plantación que tenemos en cada uno de ellos. Así, para la densidad de 238, que es donde nos encontramos actualmente, que es un marco de 7 por 6, tenemos un total de 7 patrones. Tenemos 2 híbridos de almendro por melocotonero, el Garden y el GF677, que son de vigor alto. Luego tenemos el Cadaman es un vigor medio alto, este es un híbrido de almendro por Prunus davidiana. Luego tenemos el Ruspac Replan, que es un híbrido de almendro por ciruelo, vigor medio. El Nemaguar, que es un patrón de melocotonero, también de vigor medio. Y terminamos con el Garrigues, que es un franco de almendro, variedad Garrigues, que también es vigor medio. Total, tenemos 2 patrones de vigor alto, que son híbridos de almendro por melocotonero, y el resto de vigor medio. Para la densidad de 555 árboles por hectárea tenemos 2 patrones, uno de vigor alto, que es el GF677, y otro de vigor medio, que es el Ruspac 40. Aumentamos densidad, pasamos a los 1000 árboles por hectárea, y aquí tenemos 3 diferentes tipos de patrones. Vigor alto, el GF677, vigor medio, el R40, y vigor bajo o enarizante, el Ruspac 20. Y por último, en la densidad de superintensivo, 2381, tenemos 2 patrones de vigor medio, el RR y el R40, y un enanizante, que es el R20. Hay que tener muy presente a la hora de evaluar los resultados y sacar conclusiones de los trabajos, las condiciones en las que se han realizado los mismos. Como hemos comentado, este ensayo se ubica en Córdoba, cerca del río Guadalquivir, sin limitaciones edafoclimáticas y con una dotación de riego deficitario en torno a los 3.000 metros cúbicos por hectárea y año. Y la variedad, en todos los casos, es la variedad Lorán, que es actualmente la que más se está implantando en España. Aquí estamos, como hemos comentado, en el ensayo de 7 por 6. Vamos a comentar un poco el sistema de formación para cuantificar los costes de cultivo en cuanto a lo que es poda, que se le ha dado a este marco. Aquí podemos observar la estructura del árbol con el sistema de formación en vaso libre para el marco de 7 por 6. La altura de la cruz la fijamos entre 80 y 100 centímetros, y el primer año en poda de invierno seleccionamos las 3 ramas principales
y hacemos un rebaje muy severo sobre esas 3 ramas principales. En los años sucesivos nos limitamos a hacer un ligero aclareo de la copa. Normalmente con este criterio de mínima poda se suele intervenir cada 2 años y la intervención es muy ligera, como podemos ver. Pasamos a comentar los resultados que hemos tenido en este campo de ensayo. Podemos observar que en la gráfica, los datos que se tienen son de las 6 primeras cosechas. El ensayo se implantó en el año 2015 y la primera cosecha comercial se obtuvo al tercer verde, en el año 2017. Y se llevan ya cuantificadas las 6 primeras cosechas, del 2017 al 2022. En el gráfico superior podemos ver la media de la producción, expresada en kilogramos de pepita por hectárea, de los distintos tratamientos de patrones. Podemos observar que los más productivos con diferencia son los patrones más vigorosos, que son los híbridos de almendro por melocotonero, el Garden y el GF677. Y por el contrario, los patrones menos productivos han sido Garrigues y Nemaguar. En la gráfica inferior vemos la evolución de la cosecha a lo largo de esas 6 cosechas controladas. Podemos observar cómo la misma tendencia que hemos visto para las medias se repite para cada uno de los años, menos el último año, que se observa una tendencia a igualarse las producciones entre los diferentes patrones y con una ligera decaída en la producción del patrón Nemaguar, que es el franco de melocotonero que hemos comentado. Aparte de la producción, hemos estudiado, entre otras cosas, las características de la almendra. Principales características como son el peso de la semilla, parte superior izquierda, rendimiento cáscara grano, parte superior derecha, y en la parte inferior el número de borregos o pelonas. Como vemos en la gráfica de la izquierda, respecto del peso de la semilla hay ligeras diferencias. Cada y RR son las que presentan valores más altos, mientras que Nemaguar, GF y Garden presentan la pepita un poco más pequeña. Respecto del rendimiento cáscara grano también se observan ligeras diferencias. Cada Garden y GF677 son los que presentan un rendimiento un poco superior. Y respecto de los borregos o pelonas sí se observan diferencias un poco más claras. Las que han presentado un porcentaje más alto de borregos han sido los patrones Garden y GF677, que corresponden con los patrones que han presentado una producción más alta. Y pasamos a la siguiente densidad, que son de 1000 árboles por hectárea a un marco de 6×3. Bien, nos encontramos ahora en el tratamiento de densidad de 555 árboles por hectárea a un marco de 6×3. Como hemos comentado anteriormente aquí, probamos 2 patrones. Patrón vigoroso a mi izquierda, que es el GF677, y patrón de vigor medio a mi derecha, que es el Ruppac 40. En cuanto al sistema de formación, es similar al que hemos comentado para el 7×6, sistema de vaso libre con un criterio de mínima poda. La altura de la cruz está un poco más baja que el 7×6, está entre 70 y 80 centímetros y se dejan de 3 a 5 ramas principales. El criterio de intervención sigue siendo el mismo, con un rebaje muy severo en poda de invierno del primer año y luego ya con un aclareo ligero. Anteriormente hemos visto el patrón GF677 y aquí tenemos la misma estructura dada para el patrón de menor vigor, que es el R40. En cuanto al resultado de las producciones, en el gráfico superior tenemos la media de las 6 primeras cosechas y vemos cómo hay una clara diferencia de producción entre el patrón
vigoroso, que es el GF677, que tiene en torno a un 50% más de producción que el del vigor medio, que es el R40. Pero quizás lo más interesante es ver la evolución de las producciones que ha habido a lo largo del tiempo. Si nos fijamos en la gráfica inferior, vemos como a partir de la cuarta cosecha del 2020 ya tienden a igualarse, y en las dos últimas, 21 y 22, no hay diferencias significativas entre las producciones de los dos patrones analizados, con lo cual hay una diferencia sustancial durante los primeros años debido a el vigor, y a partir del tercer, cuarto año ya tienden a igualarse las producciones. En cuanto a las características del fruto, no hay diferencias significativas ni para el peso de la semilla ni para el rendimiento cáscara-grano, y sí se ve algo de diferencia para el porcentaje de borregos, siendo mayor para el patrón menos vigoroso, para el R40. Y ya pasamos al siguiente tratamiento. Bien, nos encontramos en el tratamiento de densidad de 1000 árboles por hectárea a un marco de 5×2. Aquí tenemos ensayados tres patrones, uno de vigor alto, a mi izquierda el GF677, vigor medio a mi derecha, que es el R40, y tenemos más a la derecha un patrón enanizante, que es el R20. Vamos a comentar con la misma secuencia los resultados y empezamos por las producciones. En la parte superior podemos ver que la producción media durante las 6 primeras cosechas va disminuyendo conforme se disminuye el vigor de los patrones. El patrón más productivo ha sido el GF677, seguido del R40, y el menos productivo el R20. Quizás lo más importante sea ver la evolución a lo largo de las 6 primeras cosechas, que podemos verla en la gráfica inferior, y ahí podemos observar cómo a partir de la tercera cosecha del 2019 las producciones del más vigoroso, el GF, y vigor medio R40 tienden a igualarse y son exactamente iguales para las dos últimas campañas, 2021 y 2022. Y el R20, que es la línea inferior del gráfico, siempre se ha mantenido inferior a los otros dos patrones analizados. El R20 no llega a igualar a los patrones de vigor medio o alto. Respecto de las características del fruto, no hay diferencias significativas ni para el peso de la semilla. Hay algo de diferencia para el rendimiento cáscara-grano, siendo el GF677 el que ha mostrado un valor superior, y las diferencias tampoco son significativas para el porcentaje de borregos. Sí cabe comentar un aspecto desde el punto de vista fitosanitario. Este año hemos tenido una alta incidencia de gusano cabezudo, y el patrón que se ha visto más afectado con diferencia ha sido el Ruppac 20. Quizás porque sea el patrón que tiene el sistema radicular más superficial. Respecto a la formación o la estructura de los árboles, es exactamente igual que en la densidad de 555. Altura entre 70 y 80 centímetros, dejando de 3 a 5 ramas principales con un criterio de poda mínima. Bien, estamos ya en el tratamiento de muy alta densidad, también conocido como plantaciones superintensivas o en seto. La densidad son 2.381 árboles por hectárea a un marco de 2,5 por 1,2. Para esta densidad tenemos 3 patrones ensayados, 2 de vigor medio, que es el RR y el R40, y el enanizante, y como enanizante el R20. Inicialmente también se puso en este tratamiento de muy alta densidad el patrón GF677. A los 2 o 3 años hubo
hubo que quitarlo porque tenía demasiado vigor y no había manera de ir conteniendo el vigor de los árboles y hubo que arrancarlo. Bien, siguiendo la misma pauta, vamos a comentar los resultados, empezando por las producciones. En el gráfico superior vemos que en la media de las 6 primeras cosechas no hay diferencias significativas entre los dos patrones de vigor medio, el R40 y el RR, y sí se descuelga mucho el patrón enanizante, el R20. Vemos la secuencia anual y sigue prácticamente la misma tónica que la comentada para las medias. No hay apenas diferencia entre el RR y el R40, quizás en los dos últimos años, 21 y 22, se sitúa un poco por encima el R40 respecto del RR, y el R20 en todos los años se mantiene bastante por debajo de los patrones de vigor medio. Pasamos a ver las características del fruto. Se observan ligeras diferencias en cuanto al peso de la semilla. El fruto mayor es para el R40, sin diferencias significativas con el RR, y sí es bastante inferior el fruto del R20. Para el rendimiento cáscara grano no se observan diferencias estadísticamente significativas, y para el número de borregos tampoco. El comportamiento de las variedades lo tenemos bastante bien analizado para plantaciones convencionales o de alta densidad, pero no así para las de muy alta densidad o superintensivas. Con lo cual consideramos oportuno plantear un ensayo en el que estamos ahora, donde analicemos el comportamiento de seis variedades, que son Lorán, Guara, Ferraduel, Soleta, Constantí y Bairo, en el marco superintensivo, 2.381 árboles por hectárea, y con patrón R20, que hasta ahora ha sido el patrón más utilizado para este tipo de plantaciones. En principio, para las plantaciones superintensivas o en seto, se recomienda que las variedades tengan un hábito vegetativo específico por el sistema de formación que se le va a dar. Pues se recomienda que sean de un porte erguido y que tengan un alto grado de ramificación. Como hemos comentado, una de las variedades que se han escogido es Guara, que Guara en teoría no sería la más adecuada para este tipo de plantaciones, puesto que tiene un porte relativamente abierto y el grado de ramificación es medio o bajo. Los resultados obtenidos, como podemos ver en la cosecha media de las 6 primeras campañas, la variedad más productiva ha sido Lorán, seguida de Guara, que como hemos comentado no sería la ideal para este tipo de plantaciones, mientras que la variedad menos productiva ha sido Bairo. En la parte inferior de la pantalla podemos ver la evolución de cada uno de los años, que sigue la misma tendencia que la indicada para las producciones medias de las 6 cosechas. En cuanto a las características del fruto, la variedad que ha dado un peso medio mayor de la almendra ha sido Ferraduel y la inferior ha sido Lorán. Respecto del rendimiento cáscara grano, Soleta es la que tiene un rendimiento mayor, mientras que Ferraduel ha presentado el rendimiento más bajo. Y por último, y esto quizás sea importante, el porcentaje de borregos. Las variedades que han dado más cantidad de borregos han sido Constantí y Soleta. Bien, hemos visto que el comportamiento productivo de cada densidad de plantación depende mucho, sobre todo los primeros años, del vigor del patrón que se utilice. Entonces, según esto, ¿cómo comparamos las diferentes densidades de plantación? El criterio que hemos escogido ha sido elegir para cada densidad de plantación el patrón que mejor comportamiento productivo ha tenido, que en todos los casos ha sido el patrón más vigoroso que se ha ensayado.
Así, para la densidad de 238 árboles por hectárea, 555 y 1000 árboles por hectárea, se ha escogido el patrón GF677. Y para el superintensivo, 2381 árboles por hectárea, el patrón elegido para la comparativa ha sido el RUSPAC Replan, el RR. En la gráfica de la izquierda se recoge la producción media de las 6 campañas analizadas y podemos ver cómo hay una clara tendencia a disminuir la producción al bajarse la densidad de plantación. El tratamiento más productivo ha sido el de 2381 y el que menos 238, aunque las diferencias solo son estadísticamente significativas del 238 respecto de los otros 3. Quizás lo más interesante, como hemos comentado anteriormente, es la evolución que han tenido la cosecha a lo largo de las 6 campañas, que se recoge en la gráfica de la parte superior derecha de la pantalla. Podemos observar que hay que tener en cuenta que la plantación se hizo en el año 2015. La primera cosecha comercial fue en el año 2017, es decir, al tercer verde. Entonces vemos que hay una gran diferencia de la densidad de plantación para las 2 primeras cosechas. Sobre todo en el 2018 vemos la gran diferencia que hay entre la inferior, que son 238 árboles por hectárea, respecto de las de más alta densidad. Pero a partir del cuarta cosecha se igualan las producciones de las diferentes densidades de plantación. Y si nos fijamos la última cosecha, la del año 2022, la densidad más productiva ha sido la de 238 árboles por hectárea y la menos productiva ha sido la superintensiva, la de 2381. Esa tendencia la queremos reflejar en la gráfica inferior de la pantalla, donde se dan los datos de cosechas acumuladas respecto a la producción de la densidad de 238 árboles por hectárea, que es la línea horizontal en rojo. Entonces podemos observar cómo a partir de la segunda cosecha acumulada hay una tendencia clara, muy marcada, a igualarse los niveles productivos. Bien, comentamos al inicio de la presentación que una de las ventajas del aumento de la densidad era disminuir el periodo improductivo, y este ensayo lo ha puesto de manifiesto como las 2 primeras cosechas, sobre todo, aumenta la producción al aumentar la densidad de plantación, pero a partir de la tercera, cuarta cosecha ya prácticamente son iguales. También comentamos que como inconvenientes, al aumentar la densidad de plantación, vamos a tener mayores costes de implantación y también vamos a dificultar el manejo del cultivo, porque tendremos que intervenir con podas si tenemos problemas de sombreamientos o de dificultad de tránsito de maquinaria en plantaciones de alta o muy alta densidad. Otro aspecto que habrá que tener en cuenta es cómo influye la densidad de plantación en los costes de cultivo. Fundamentalmente van a ser 2, en la poda y en la recolección. En cuanto al sistema de poda que se han seguido para los diferentes tratamientos de densidad de plantación, en la parte izquierda de la pantalla se refleja el sistema de formación y poda que se han hecho para las densidades de 238, 555 y 1000 árboles por hectárea. Sistema de formación en vaso libre con un criterio de mínima poda. La altura de la cruz 90 a 100 centímetros para 238 árboles por hectárea y 70 a 80 para las densidades de 555 y 1000. En 238 se han dejado solamente 3 ramas principales y en las de 555 y 1000 se han dejado de 3 a 5. Para las 3 densidades, en la poda del
de invierno del primer año se seleccionaron las ramas principales y se hizo un rebaje muy drástico. Y a partir de ahí ya se hace un aclareo muy ligero, y a partir del quinto o sexto verde la poda se suele hacer bianualmente. El sistema de formación y poda del superintensivo, el 2381, es muy distinto. Aquí hacemos una formación en seto. La planta inicialmente venía rebajada de vivero a unos 20 centímetros. A partir de la plantación, lo que se hacía, cuando teníamos crecimientos superiores a los 40-50 centímetros, rebajábamos a 30, tanto en altura como lateralmente, hasta llegar a unas dimensiones máximas del seto de una altura de 2,7 y de un ancho de 0,7 metros. Estas dimensiones vienen marcadas por la embocadura de la cosechadora que se utiliza para la recolección. Con este sistema de seto, todas las intervenciones han sido mecánicamente. No se ha hecho ninguna intervención manual, ni de corte de rebaje, ni de corte de aclareo. Y la verdad es que la estructura conseguida ha sido buena. La experiencia ha sido mucho mejor que, por ejemplo, la formación de los setos en el olivar. En el almendro se forma bastante mejor. El coste de cada intervención, pues al cabo de los años puede ser que sea más económica el sistema de vaso libre con mínima poda, porque hay años que no se interviene y las intervenciones son mínimas, y con poda mecánica hay que intervenir todos los años. Los criterios de intervención por parte del podador, lógicamente, se asimilan más fácil con la poda mecánica que no con la poda manual. Y por último, otro aspecto que quizás sea el más determinante a la hora de escoger una densidad, otra va a ser el sistema de recolección. En esta pantalla tenemos los diferentes sistemas de recolección de la almendra que actualmente se utilizan en España, y arriba pues para qué densidad de plantación convencional, alta y superintensivo se pueden utilizar cada uno de ellos. El sistema de derribo con vibrador de tronco y recepción en paraguas solamente se puede utilizar para las densidades convencionales, puesto que cuando la distancia entre los árboles es inferior a 5 metros, el paraguas pues ya no lo coge. El sistema de derribo mediante vibrador de tronco y se recepciona en fardos que se extienden bajo la copa, y luego esa almendra que cae en los fardos se recogen en unas cajoneras. Es un sistema que se ha copiado del que se utiliza en el olivar. En principio, este sistema de recolección se puede utilizar tanto para plantaciones convencionales como de alta densidad. Luego tendríamos la cabalgadora, la máquina Tenías, que está en la fila inferior a la izquierda, que se podría utilizar para plantaciones de alta densidad. Como vemos en la fotografía, la máquina, el derribo se hace con vibrador de tronco y lleva dos planos inclinados unidos por un arco. Y este arco condiciona las dimensiones de la copa, por lo cual no se puede utilizar en plantaciones convencionales. Luego tenemos la cosechadora, primera fila a la derecha, que es la misma que se utiliza para el olivar. Este sistema de recolección se puede utilizar solamente para el superintensivo y quizás para alta densidad durante los primeros años. Ahí las dimensiones de copa están condicionadas por la embocadura, que como hemos dicho está en torno a una altura sobre los 3 metros y un ancho sobre 80 o 100 centímetros. También tenemos el sistema californiano, que desde hace algunos años también ya se está utilizando en algunas plantaciones, sobre todo de gran tamaño en España.
Este sistema, el derribo se hace directamente al suelo mediante vibrador de tronco, luego se pasa una máquina que acordona en el centro de la calle y por último una segunda máquina que se llama cosechadora que la recoge y hace una prelimpia de la misma. Y por último, los planos inclinados están en la fila inferior, en la parte derecha. Este sistema se utiliza son dos máquinas distintas, van andando al mismo tiempo. El derribo también se hace con vibrador de tronco y se recepciona sobre esos planos. Al ser dos máquinas distintas no necesita el arco de unión que hemos visto antes en la tenías y por tanto permite recolectar árboles de envergadura mayor. Este sistema de planos inclinados se utiliza mucho en Estados Unidos para el pistachero, que yo sepa en el almendro no y en España tampoco, aunque quizás podría ser un sistema interesante. En el olivar se están imponiendo en los últimos años las plantaciones superintensivas o en seto, no tanto por el nivel productivo, sino por el sistema de recolección. Este diseño de plantación es el único que permite una recolección totalmente integral, mecanizada, mediante las cosechadoras. Pero en el caso del almendro, la problemática de la recolección es muy diferente a la del olivar. De todos los sistemas que hemos comentado, todos son totalmente mecanizados, menos el de vibrador sobre fardos. Este sistema es bastante eficiente, el problema que tiene es que necesita más o menos en torno a 10 personas por cada buque. La eficiencia es buena, pero necesita bastante mano de obra. El resto de sistemas de recolección que hemos comentado son totalmente mecanizadas. No pasa igual como con el olivar, que solamente tenemos la cosechadora. Bien, y esto es quizás lo fundamental que debe tener en cuenta el agricultor al plantearse el diseño o la densidad de plantación. Lo primero que tiene que decidir es qué sistema de recolección quiere. La casuística de la tipología de las plantaciones de almendro es muy diversa. Depende del tamaño sobre todo, de la orografía, de la disponibilidad de maquinaria, de mano de obra. Pues en función de las características de cada plantación, el agricultor tendrá que decidir primero qué sistema de recolección va a utilizar. Una vez que tenga claro el sistema de recolección que quiere, pues tendrá que poner una densidad de plantación que permita ejecutar ese tipo de recolección que ha decidido. Bien, como resumen final, aumentamos densidad, penalizamos costes de implantación, dificultad para el manejo de cultivo y por el contrario mejoramos un poco durante las dos primeras cosechas la precocidad de entrada en producción, que a partir de la tercera o cuarta prácticamente se nos iguala. Quizás lo determinante, como hemos comentado, será el sistema de recolección. ¿Qué sistema de recolección quiero yo? Y en función de ese sistema me tendré que plantear la densidad de plantación adecuada. Y nada más, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su utilidad.